una agricultura muy moderna, pero en donde el olivar pues, bueno, ha quedado un poco en segundo o tercer lugar como cultivo. La agricultura se caracteriza principalmente, yo creo que de menos a más de importancia para una buena agricultura es el agua, perdón, el suelo, el agua y el clima, ¿no? Eso es lo que tenemos en Huelva, que no tenemos en otros sitios. Eso nos permite, por ejemplo, que el olivar que hay en Huelva pueda producir mucho antes que otras zonas de España. Consigue que pongamos aceite los primeros en el mercado. Sabéis que el mundo del aceite, el mundo en general, desde los productos agrícolas, marca mucho el momento en el que conseguimos ponerlos en el mercado, ¿no? Entonces, al igual que ocurre con la fresa y con otros productos que producimos aquí, pues con el aceite ocurre más de lo mismo, ¿no? Somos los primeros, somos los que conseguimos poner el mejor precio en el mercado y bueno, eso hay que aprovecharlo. El olivo es un cultivo, como decía antes, un cultivo secundario, terciario en la mayor parte de las zonas de Andalucía y de España, pero desde hace unos 25 años se produjo un cambio en el que, bueno, pues a un señor se le ocurre poner los olivos más juntos, cambiar la forma del árbol y, bueno, había una máquina que conseguía cosecharlo. En el año 97, la empresa Todo Olivo, pues bueno, después de varios años estudiando el sistema, pues decide hacer las primeras plantaciones, los primeros ensayos en Córdoba. Y bueno, actualmente pues llevamos 28.000 hectáreas plantadas, somos 110 trabajadores, de los cuales 17 somos ingenieros agrónomos. Estamos no solamente en España, en Portugal, en Francia, en Italia, en Marruecos, Túnez, Argelia, en fin. Muchísimos países. A partir desde hace 7 o 8 años nos abrimos a otros cultivos como el almendro u otros frutales. Pero bueno, nuestras señas de identidad, como os pongo ahí, pues son principalmente esa pasión por la olivicultura y sobre todo el ser una empresa con un carácter muy marcado en I+D+I, ¿no? Yo creo que son 3 letras que se suelen poner mucho, pero que en la mayoría de las ocasiones no se suelen utilizar, ¿no? En este caso sí que, como veis, somos 17 técnicos, tenemos una clara vocación por la investigación. Ello nos llevó, pues bueno, desde primera hora a crear lo que llamamos nosotros un servicio integral Todo Olivo, porque el agricultor que se pone en manos nuestras para llevar una explotación, pues quiere desde el minuto 1 en el que le diseñamos y le proponemos, ¿no?, qué tipo de qué variedad, qué marco, en fin, qué vamos a hacer con su finca, qué proyecto agrícola, hasta ejecutarlo, montar el riego, en fin, todo lo que lleva una plantación de olivar, el asesoramiento técnico, la recolección, en fin, hasta el vender el aceite y cerrar el ciclo, ¿no? Eso fue desde el primer momento, porque pensamos que en este mundo no tienen por qué meterse los olivareros típicos o tradicionales de Jaén o cordobeses, sino que aquí pueden entrar todo tipo de agricultores o no agricultores, ¿no? Yo creo que el otro día miraba de los 7.500 agricultores que tenemos a los que le trabajamos, pues no sé si había un 30% que no tenían nada que ver con la agricultura. O sea, eran gente, o bien que eran inversores que se dedicaban a otra actividad, habían comprado tierras y se habían dedicado a la explotación del olivar en seto, ¿no? O sea que yo creo que no hay que tenerle miedo, es un sistema, como decían al comienzo, es un sistema novedoso, pero no nuevo, no nuevo. Son 25 años los que llevamos trabajando con él en España. Se trata de un sistema que hemos desarrollado desde Todo Olivo, el que nosotros le llamamos Sistema Todo Olivo Olivar en Seto, y que va a ser apto tanto para riego como para secano. Sí, para secano. Olivos súper intensivos, mal llamados, en secano. El olivo es una planta que viene del desierto de Siria, es una planta que está adaptada perfectamente a las condiciones de secano y nosotros, como les voy a demostrar más adelante, simplemente lo que hemos hecho ha sido transformar las hojas y las ramas de ese árbol, es decir, cambiar la arquitectura de ese árbol. Por tanto, haciéndolo bien, diseñando bien en función de las características del suelo, podemos hacer que se comporten y produzcan y sean muy rentables en secano, ¿no? Como les digo aquí, pues bueno, son 20 años de estudio, hemos mejorado máquinas cosechadoras, hemos mejorado todo lo que conlleva el cultivo.
que les iré explicando progresivamente en las charlas. Lo que os decía, hemos cambiado la arquitectura del árbol. La eficiencia de un seto, mi amigo David Connor, un gran investigador australiano afincado en España, que lleva 30 años estudiando la geometría de los árboles, pues llegó a una conclusión muy sencilla, y es que los árboles producen, porque tienen hojas que actúan como paneles solares, que lo que hacen es pues, crear asimilados, que a su vez pues, se acumulan en la fruta y bueno, pues, producen, en este caso, aceite o fresas o otra fruta. Esas hojas, esos paneles solares, se encuentran dispuestos al sol para realizar lo que llamamos la fotosíntesis, ¿no? De la totalidad de hojas que componen un árbol, hay unas que son las que están expuestas directamente al sol y componen lo que nosotros hemos llamado técnicamente superficie foliar expuesta directamente al sol. Y luego hay otra serie de hojas que están sombreadas por las de fuera y que están, bueno, funcionan, fotosintetizan, pero a un nivel muy inferior. Entonces, si nosotros con este pequeño concepto creamos otros dos, que son el de volumen foliar y superficie foliar expuesta directamente al sol. El volumen foliar es la totalidad de hojas que componen el árbol y la superficie foliar expuesta al sol es la que realmente están expuestas directamente a los rayos solares. Con eso, pues hacemos un cálculo matemático relativamente sencillo. Yo os he puesto un árbol de una copa, un árbol, digamos, de los tradicionales, es un árbol, he puesto un símil como una especie de iglú, para poder calcular el volumen y la superficie de ese iglú. Y en el caso de un olivar en seto, pues bueno, pues esa cajetita, como una especie de cajita de cerillas individual, pues con esas dimensiones que les pongo ahí. Yo pongo tres ejemplos, en este caso de secano, para que vean ustedes, calculo matemáticamente, en cada uno de los casos el volumen y la superficie foliar. En el caso de un olivar tradicional de secano, pues los marcos que normalmente podemos encontrar pueden ser marcos de 12 por 12, 13 por 13, es decir, marcos que suponen unos 60 a 70 árboles por hectárea. En el caso de un intensivo, en secano, pues podemos encontrar marcos de 10 por 10, hasta 8 por 6, en fin, marcos de entre 80 a 120 árboles por hectárea. Y en un seto de secano, en un superintensivo de secano, pues venimos trabajando pues aproximadamente con unos 950 árboles por hectárea. Un marco de unos 6 metros de calle y 1,75 m de árbol a árbol. Bueno, pues en esos casos, si veis en la última fila de números, el volumen que tenemos por hectárea, en el caso del tradicional son 9.000 metros cúbicos, en el caso de un intensivo 13.000 y en el caso de un seto 4.000. Sin embargo, si nos vamos a la superficie foliar directamente expuesta al sol, pues en el caso de un tradicional son 7.000 metros cuadrados, en el caso de un intensivo 7.700 y en el caso de un seto casi 10.000 metros cuadrados. Es decir, con prácticamente la mitad de volumen foliar tenemos un 40% más de superficie directamente expuesta al sol. ¿Por qué? Porque los árboles los tenemos podados de forma que son muy estrechitos, son muy pequeños. Casi todas las hojas que tienen el árbol están directamente expuestas al sol. Somos más eficientes, hemos hecho al árbol mucho más eficiente. Aprovecha mucho mejor las condiciones solares y por tanto es capaz de producir más aceite, que no más aceituna. Claro, al hablar de superintensivo, pues lo primero que pensamos es esquilmar el suelo, agotarlo. Desde el año 99 tenemos plantaciones de olivar en seto en secano y olivar en seto en secano en ecológico. Nosotros, todos los restos de podas que se producen en el olivar, todos, absolutamente todos, son picados e incorporados al suelo. Con eso estamos no solamente favoreciendo mejorar nuestro suelo, sino además comenzamos a trabajar en aquellos entonces con una cosa que hoy en día se está empezando a poner de moda, que es la huella de carbono. No sé si ustedes la han escuchado, pero yo les voy a explicar muy sencillo y muy brevemente en qué consiste. La huella de carbono consiste en analizar en aquellas operaciones que hace el ser humano qué cantidad de CO2 emitimos al ambiente. Curiosamente, la agricultura es la única actividad humana que secuestra carbono del medio ambiente.
Y secuestrar carbono en el medio ambiente implica eliminar CO2 del medio ambiente. Es decir, eliminar polución, eliminar aquello que es negativo, aquello que siempre se asocia, todo aquello que generamos con la maquinaria agrícola, con los coches, con todo. Bueno, pues curiosamente, la agricultura elimina carbono. Es lo que nosotros hemos denominado huella de carbono, y que en este caso es negativa. Se escriben muchos artículos referentes últimamente a esto de la huella de carbono, y yo creo que es algo que me prometió muchas veces el profesor, el catedrático Luis López Bellido, que me parece que es la persona a nivel mundial que mejor conoce la huella de carbono, y decía, es que se comete el error de que hay que poner un signo negativo delante de la huella de carbono de cualquier actividad, porque lo que estamos haciendo es secuestrar. La planta lo que hace es coger CO2 del ambiente, lo fija en su estructura en forma de carbono y eso es incorporado al suelo. Bueno, pues yo os voy a poner unos números que realizó de un estudio que realizó el profesor Luis López Bellido en más de 1.200 hectáreas de olivar ubicadas en las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz. Ese estudio pues dio a la luz que, bueno, pues que el olivar tradicional tenía un balance de carbono de menos 384 kilos de carbono por hectárea y año. En el intensivo subía a 2.000, pero es que en el seto eran 4.000 kilos de carbono por hectárea y año. Eso es una auténtica barbaridad, en países de Centro Europa como Suiza, cada vez más se está imponiendo el tema de huella de carbono. De hecho, hay numerosos industrias alimentarias que se están dedicando a incluir una etiqueta de huella de carbono en sus productos. Ahí tenemos un cliente que trabaja el tema de aceituna de mesa y ya le han exigido si ellos tenían huella de carbono o no. El poder poner en una latita de aceitunas o en una botella de aceite huella de carbono negativa y además poder poner la cifra es algo que a día de hoy pues prácticamente nadie lo echa a ver, pero en breve, no tardaremos muchos años, eso va a ocurrir. Y ya tenemos que estar poniéndonos las pilas. Entonces, bueno, sobre todo teniendo en cuenta el tema de que, como habéis comenzado toda la alcaldesa, además hablando bueno, pues todo el problema que tenemos con Doñana, ¿no? Y todo lo que... Parece que hablar de agricultura es hablar de ese tipo de cosas, ¿no? De que todo es negativo y todo polución, todo lo que hacemos es destruir, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, centrarme la principal ventaja que tiene el seto, porque sí, que os he contado que también es, bueno, pues muy bonito, tal, produce muy bien, lo podemos hacer en ecológico, pero al final lo importante es lo económico, ¿no? La gran ventaja que tiene el seto, como sabéis, es la capacidad de que hay máquinas como esa, bueno, pues que permiten cosechar, ¿no? Los costes de recolección, si algunos de ustedes son olivareros, pues bueno, se pueden situar entre los 15 y 20 céntimos. Actualmente las máquinas están de 1 a 3 céntimos, ¿no? Chocamos a veces con el tema de la mano de obra. Yo digo que en el seto la mano de obra no se reduce. Lo que ocurre es que la mano de obra que se utiliza es mano de obra pues más especializada. El operario que se utiliza en el seto, que va en la máquina, o el que se dedica a hacer la poda, pues es un operario que tiene ya una cierta cualificación. Podemos pagarle más. Como digo, no, realmente no es un simple operario. Yo creo que esa es la tendencia que tenemos, es decir, que se vaya profesionalizando cada vez más la agricultura, que cada vez haya más gente que sean especialistas en algo. Y bueno, al final es la evolución, la tendencia. Pero bueno, el tema del seto además tiene conlleva otra serie de ventajas, ¿no? La primera es que, claro, como la aceituna la cogemos del árbol con una máquina cosechadora en el momento óptimo, cuando nos interesa, esa aceituna no toca el suelo, va en perfectas condiciones, pues bueno, pues el 100% del aceite que obtenemos es virgen extra. Hacer aceite de calidad, y bueno, si hay algún almazarero por aquí me puede tirar de los pelos, pero realmente hacer aceite de calidad es mucho más fácil que hacer vino de calidad. El aceite es tan sencillo como coger la aceituna en el momento óptimo y mimarla hasta que llega al molino, que no pase mucho tiempo, no pasen muchas horas hasta que esa aceituna es transformada en aceite, y simplemente con eso podemos conseguir con casi total seguridad un aceite de virgen extra con muchísima calidad. Bueno, como os decía, bueno, en esta diapositiva lo que digo, no solamente eso, sino además pues la velocidad de recolección. Una máquina de este tipo pues consigue cosechar una hectárea en unas 2 horas y media, 3 horas máximo. Es decir, una sola persona pues se puede coger de 6 a 7 hectáreas en un día. En cuanto a recolección, es el trabajo de 150 personas, ¿no?
como decía, bueno, pues garantizamos que todas las aceitunas sean recogidas en el mejor momento y transformadas muy rápido, con lo cual la calidad del aceite pues es excepcional. Eficiencia. Conseguimos la máxima calidad, pero con una estructura de coste muy baja, ¿no? Somos mucho más eficientes, el mercado es muy competitivo, el agricultor, la única forma que tiene de subsistir es que el coste de producir su producto, en este caso el kilo de aceite, sea lo más reducido posible para poder jugar con el margen, con el tema de los precios, ¿no? Claro, después de 20 años, yo creo que a día de hoy, bueno, después de contaros un poco lo que puede ser, lo que es el seto y demás, ya casi lo que empezamos a hablar es de la evolución del seto, ¿no? Hacia dónde ha tendido. Nosotros, pues como decía, son más de 70 ensayos los que tenemos activos desde el año 99. Ensayos, como veis, pues no solamente de marcos y demás, sino orientaciones, ¿no? Una de las cosas, de las pormenores que se estudió al principio, es decir, si nosotros ponemos en fila esos árboles, cómo reciben la insolación, si realmente se habla de que la orientación tiene que ser norte-sur para que recibieran las dos caras del árbol. Bueno, pues hemos hecho ensayos desde el punto de vista de orientaciones, como veis ahí en esa foto fantástica, ¿no? Donde están los olivos orientados, haciendo una rosa de los vientos para estudiar eso. Estamos estudiando variedades, en fin, os voy a explicar un poquito más en adelante esos ensayos en los que estamos trabajando. Pero lo primero en lo que nos centramos fueron los marcos, es decir, se empezaron con marcos de 2.000 plantas por hectárea. Esos marcos venían de ese primer ensayo de marcos y variedades que realizamos en el pueblo de Pedrabaj, en Córdoba, en el año 99. Allí pusimos árboles con densidades que iban desde los 400 árboles por hectárea hasta los 3.000. Bueno, esos ensayos nos empezaron a dar resultados, empezamos a ver producciones y buscábamos el óptimo, es decir, aquellas densidades que tardaban menos tiempo, el periodo improductivo era el menor posible, alcanzábamos unas cosechas más importantes y además conseguíamos mantenerlas más con los años, ¿no? Bueno, pues los primeros años dieron de fruto que el marco que nos gustaba más era el de 3,75 por 1,35, un marco un poco extraño, que es posible que muchos de ustedes lo hayan oído y no sepan de dónde viene ese 3,75 concretamente por 1,35. Bueno, pues viene de este ensayo, ¿no? Fue el que nos funcionó más al principio, pero bueno, esto es agricultura, esto es olivicultura. Trabajar con plantas, con árboles, no es lo mismo que trabajar con plantas herbáceas, requiere de muchísimos años, muchísimos datos, y poco a poco, cuando íbamos teniendo datos, pues empezamos a ver que aquellos marcos un poco más amplios, un poco menos súper intensivos, pues empezaban a producir, empezaban a alcanzar los máximos también con facilidad, y observamos que la durabilidad de los árboles pues iban, el estado vegetativo, el estado sanitario de los árboles era mejor, ¿no? Bueno, pues ello nos llevó pues a trabajar ya comercialmente con marcos más amplios. Estos marcos más amplios lo que nos van a permitir es que se insole mucho mejor el árbol, van a permitir que el árbol reciba una mejor insolación, que prácticamente toda esa superficie foliar efectiva que os hablaba antes trabajara a la misma capacidad, pero además iba a tener otra serie de ventajas. Íbamos a reducir hasta un 40% del coste de inversión. Hombre, si lo comparamos con una hectárea de fresas o de arándanos, seguramente un seto de olivos pues, es más barato, pero claro, sigue siendo un coste importante lo que tiene una plantación de este tipo. Si nosotros conseguimos reducir el número de plantas, pues conseguimos reducir esa inversión y conseguimos abrirnos a otro tipo de agricultores, ¿no? Que, bueno, con menor poder adquisitivo, pero que también se quieren meter en este mundo, ¿no? Pues ofrecemos eso, ¿no? La capacidad del diseñar un producto a medida. Claro, al tener menos árboles por hectárea también implica el tener podas menos agresivas, que la poda sea mucho más sencilla y, en definitiva, lograr una mayor eficiencia productiva. Lo que se trata al final es que cada uno de esos arbolitos que tenemos en nuestra finca estén produciendo al máximo, pero además funcionando, o sea, trabajando cómodamente, porque por supuesto la durabilidad de este tipo de plantaciones aún no la conocemos, ¿no? La pregunta que más me hacían en las charlas que hacía hace 10 o 12 años era esa, ¿no? ¿Y esto cuánto va a durar? Bueno, pues ya tenemos plantaciones con 22 años, ¿no? Y en Andalucía, porque a veces lo que se decía es, bueno, pero aquellas primeras se hicieron en Cataluña no tiene el clima o no tiene el suelo de Andalucía. Bueno, pues en este caso ya estamos pasando los 22 años y siguen perfectamente productivas. Tenemos la ventaja que trabajamos con una planta excepcional, que es el olivo, que tiene una capacidad de regeneración
infinita, y os digo que es infinita. Prueba de ello son los olivos que están en el huerto semaní, ¿no? Son árboles que están datados que superan los 3.000 años de vida, ¿no? Y ahí están produciendo aceitunas. O sea que realmente la capacidad de la planta es totalmente estratosférica, ¿no? Bueno, pero claro, decimos, los marcos amplios son mejores, son más eficientes. Yo soy ingeniero, yo me creo aquello que puedo demostrar y puedo demostrar con cifras, ¿no? Y por eso pues os pongo un caso práctico que, como casi todo en la agricultura o casi todo en la vida, suelen ocurrir, las cosas más excepcionales suelen ocurrir de forma fortuita, ¿no? Y este caso se remonta a una finca de Sevilla, concretamente de la localidad de Carmona, donde un agricultor hace 20 años, en el año 99, pues decide que puede hacer una plantación de seto, pero, oye, mira, es que tengo una plantación de la variedad arbequina que está a marco 7x6, que la ha puesto en copa. ¿Hay posibilidad de esto, ahora que llevan los árboles puestos un par de años, transformarlos en seto? ¿Por qué no? Pues decidimos ponerle 2 árboles en medio y formar un marco de 7 por 1,5, es decir, eran calles amplias, pero conseguimos hacer esa pared de árboles, ¿no? Pues desde el año 99 hasta el año 2001 empieza a producir, y les pongo ahí, no sé si se ve, si está muy pequeñito, pero bueno, en la primera fila aparecen los kilos de aceituna que ha producido esa finca desde el año 2001 hasta el año 17. Abajo los kilos de aceite y por debajo el consumo de agua en metros cúbicos. Bueno, pues la media de la finca está en 7.000 kilos, es una finca con muy poca agua, está en 7.000 kilos de aceituna y 1.346 kilos de aceite. Bueno, son cifras. Pero claro, ocurre que años más tarde nos pide, quiero un seto de verdad. Bueno, pues pusimos 3 parcelas numeradas, son las parcelas 9, la 10 y la 11, una en el 2003 y luego progresivamente diferentes parcelas. Esas parcelas a marcos ya súper intensivos de verdad, a 4 por 1,35, prácticamente 1.850 plantas por hectárea, estamos hablando del doble, pues están en medias de 12.000 kilos, 10.000, 9.000 kilos de aceituna. Pero si nos fijamos en los kilos de aceite, pues estamos en 1.560, 1.623 y 1.503. Si analizamos esos números, pues desde de 1.346 kilos que producimos con aquella transformación, hemos conseguido subir solo a 1.500 o 1.600 en los casos más intensivos. Pero el consumo de agua pasa de los 1.000 metros cúbicos con aquel marco más amplio a 2.200, mucho más del doble. Pero es que la poda pasa de 250 euros por hectárea a 600, casi el triple. La recolección, en el de 7 metros estábamos en 1 hora, pero es que en el de 4 metros estamos en más del doble. En cifras económicas, si lo vemos, pues tenemos los ingresos por el precio de venta de aceite, ¿no? Creo que se ha calculado a 3,5 euros la venta de esos kilos de aceite, y los gastos. Mientras que en la parcela de 7 metros estábamos en 1.500 euros de gastos por hectárea, en las de 4 metros estábamos en 2.500. Claro, el beneficio pues está muy cercano. Si veis, de hecho hay parcelas de 4 metros que casi el beneficio por hectárea no supera el beneficio de la parcela amplia. Y la cifra más importante, la última columna, que es la que yo creo que todo agricultor se tiene que pues meter en la cabeza. ¿Cuánto me cuesta producir 1 kilo de la fruta o 1 kilo, en este caso, de aceite, ¿no? Pues curiosamente la parcela 1, que es el marco más amplio, el coste de producir 1 kilo de aceite estaba situado en 1,11 euros, mientras que el resto estaban en 1,59, 1,54 y 1,66. Es un ejemplo más, un ejemplo que, bueno, que nos ha brindado la casualidad, ¿no? Son 20 años, fijaros que os pongo muchísimos datos de muchísimos años, y yo creo que es algo apabullante y algo que no tiene discusión, ¿no? Pese a ello, hay gente que realmente sigue apostando por marcos más estrechos. Realmente, si yo quiero producir, ir a la producción total y absoluta y exprimir al máximo mi finca y tal, y tengo agua, tampoco hay que descartarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que yo quiero con esta charla es que veáis que, disponiendo de poca agua, con un suelo medio, pues podemos hacer cosas increíbles, ¿no? Bueno, ahí son más cifras que tampoco quiero marearos. Pero bueno, os pongo también otros ejemplos de finca. Y os pongo un ejemplo de una finca de Cáceres, en Logrosán. Es una finca más joven, ya del año 2011. Una finca que está en una media de 1.200 kilos de aceite
está gastando 1.600 metros cúbicos de agua por hectárea. Yo he escuchado a gente decir que en el seto se están gastando cantidades de 5.000, 4.000, o sea, una auténtica barbaridad. El seto con dotaciones de 1.000 metros cúbicos de agua por hectárea podemos hacer maravillas, ¿no? Os pongo un caso de un barco amplio en Córdoba, de una finca que recibe agua de un canal y tiene una dotación importante y decidió regar, ¿no? Fijaros, es una finca con 5 metros de calle y 1,75 m de planta a planta. Estamos hablando de que pasamos de las 2.000 que inicialmente hacíamos a esta que son 1.100. Prácticamente hemos reducido la mitad. Sin embargo, estamos produciendo 2.000 kilos de aceite y consumiendo 2.200 metros cúbicos de agua. O sea que bueno, que yo creo que la idea es que os metáis en la cabeza que el olivar en seto simplemente ha conllevado una transformación de la forma del árbol. El resto sigue siendo igual, sigue siendo un olivo y sigue siendo fácil de tratar. Bueno, pues os cuento un poquito, además de esto de los marcos amplios, con lo que llevamos muchos años trabajando, en qué cosas más estamos trabajando, ¿no? Es verdad que el olivo, eso pues un cultivo que llevamos haciendo en la península, existe hace más de 3.000 años, pero es que si ahora vienen a hablar de una variedad de fresa, variedades de fresa, de nectarinas, de melocotón, yo creo que todos los años hay, no sé, 20, 30 variedades nuevas. Si hablamos de olivo, las variedades con las que trabajamos hoy en día son las mismas que había hace 3.000 años. Así. En 3.000 años no hemos conseguido hacer ni una sola variedad. En la Universidad de Córdoba, en el año 88, cuando decide pues empezar con un programa de mejora genética, a partir del cual salió la variedad chiquitita, no sé si habéis oído hablar de ella, pero es un cruzamiento de arbequina por picual, son 2 variedades existentes y bueno, vamos a ir cruzando variedades de las que ya tenemos. De hecho, siempre digo cuando hablo de mejora genética que la mejora genética que hacemos no tiene nada de ingeniería genética, ni metemos ADN, ni metemos ahí cosas raras. Simplemente lo que hacemos es lo que ocurre en la naturaleza, que son cruzamientos de variedades, pero los dirigimos, ¿no? En este caso, con el olivo tenemos nuevamente otra ventaja, que si nosotros cogemos una de las variedades, la que queremos que sea la madre, y es la que va a aportar la flor, y cogemos otra variedad, que es la que va a hacer de padre, y cogemos el polen de esa. Si nosotros esa flor la embolsamos y metemos polen de la otra variedad, ocurre, curiosamente, que el olivo es así, de curioso, que cuando existe polen externo de otra variedad, ese polen germina y fecunda la flor siempre antes que el polen propio. Entonces, tenemos la garantía de cuando nosotros embolsamos una flor de arbequina y le ponemos un polen de picual, pues la semilla que está dentro de ese hueso es hija de arbequina e hija de picual. Pues haciendo miles de cruzamientos, la universidad sacó a partir del año 98-99, esa primera variedad, hija de arbequina y de picual, que bueno, pues está dando muy buenos resultados. Nosotros, pues como colaboramos con muchas universidades, y entre ellas con la de Córdoba, pues hablamos de la posibilidad de que una empresa privada como nosotros pudiera, apoyados en ello, pues hacer nuestro propio programa de mejora genética. Y así fue. El objetivo, nos marcamos 2 objetivos principales, el obtener, primero, variedades que fueran mejores que las que ya teníamos hoy en día, pero además que tuvieran nuevos aceites, que pudiéramos aumentar el panel de aceites que teníamos hoy en día, ¿no? El abanico de aceites. Bueno, yo os explico un poco lo que os acabo de contar en foto, que lo que hemos hecho es un proceso de chino, porque lo que tenemos que hacer, embolsamos esos árboles, le inoculamos con el polen, hacemos que esas aceitunitas pues fecunden. Una vez las aceitunas fecundan, pues extraemos la semilla que está dentro de cada hueso, la germinamos, la sometemos a un proceso de pérdida de juvenilidad. Tenemos también el problema de que el olivo, como cualquier planta, tiene un periodo de juvenilidad en el cual no produce flores. En el caso del olivo supera los 10-12 años de vida. Pero bueno, nosotros, como vamos a remolque de otras ramas de la agricultura, como son la fruticultura, pues en fruticultura ya se sabía, ¿no?, que sometiendo a esas plantitas a luz continua, pues ese periodo improductivo lo hemos acortado a unos 2-3 años, ¿no? Entonces, pues bueno, después de esos 2-3 años, esas plantitas las hemos pasado a campo y hemos obtenido nuevas variedades. Fueron más de 3.000 los cruzamientos que realizamos, más de 3.000 plantitas únicas, de las cuales pues seleccionamos 72. 38 del primer programa de mejora genética, que es viene del año 2008, y
36 del segundo, que es del año 2009. Bueno, esas 72 variedades las hemos llamado IES. Las IES nosotros vulgarmente, ya entre nosotros las llamamos las IES, I de investigación, y llevan un código, un número. Ahí las tienen todas. En esta parcela es donde comenzamos a estudiar de esas 3.000, las primeras 1.345. De esas 1.345, 38 pasaron el corte, y ya algunas pues nos empezaron a sorprender, porque algunas con bastante facilidad pasaban de los 2.000 kilos de aceite por hectárea. Esta finca que os pongo aquí es la finca, para nosotros, el Centro de Investigación de la Malta, es la finca emblema nuestra. Ahí están las 38 nuevas variedades y 19 variedades más existentes, tanto nacionales como internacionales. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos esto? Porque, como sabéis, y si no lo sabéis yo os lo digo, pues la variedad que más se ha hecho en superintensivo, en olivar en seto, ha sido la arbequina, y el resto un poco se han abandonado. Y la gente pregunta, bueno, ¿y la picual y la verdial que utilizamos aquí en Huelva? ¿Por qué no? Bueno, en principio, por el árbol, pues son plantas que agronómicamente pues son muy vigorosas y se adaptan poco, pero nos hacemos la pregunta de nuevo, bueno, ¿pero alguien lo ha probado? No. Entonces, ¿por qué podemos decir ya que nos sirven? Vamos a probarlo, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Llevamos varios años ya cogiendo cosecha. Las IES, como les digo, pues ya con 1 año y 8 meses de vida, algo que nos sorprendió en olivo, pues de las 38, 15 de ellas ya llegaron a dar entre 3.000 y 6.500 kilos de aceituna por hectárea, ¿no? Fue algo increíble. Después de 2 años y medio, el ensayo de las IES, pues este año se ha hecho ya una recolección total. Hemos dividido en 2 bloques, una recolección en octubre y otra en diciembre, y nos ha dado pues cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, que hubo variedades que en octubre ya consiguen tener un 40% más que las variedades más plantadas, como pueden ser la arbequina o la picual o la corona X, pero luego en recogidas tardías de diciembre, pues los rendimientos grasos son espectaculares. Y lo que más me sorprendió, yo he tenido la suerte de probar algunas de ellas ya, los aceites. Este año teníamos aceites, son aceites que yo jamás he probado, claro, son cosas únicas, ¿no? Y es algo que puede ser muy interesante. Aquí os pongo fotos de algunos de ellos para que veáis un poco el estado justo en comienzo de maduración, estado de la finca. Este tipo esta variabilidad genética que estamos introduciendo poco a poco nos llevó también a lo que nosotros denominamos el olivar en seto multivarietal. Como decía, realmente no se trataba de trabajar con una sola variedad. Hay fincas que son muy variopintas, fincas con zonas bajas, fincas con zonas complicadas, encharcadizas, y tenemos una gama de variedades ya tan grande que podemos adaptarnos a esas fincas, ¿no? Y eso va a permitir varias cosas. Va a permitir el tener varias variedades dentro de una misma explotación. Va a permitir, primero, que esa explotación produzca un aceite único. Segundo, pues que podamos, en caso de que haya un problema en floración o un problema en polinización, pues al trabajar con varias variedades, pues bueno, puede afectar a unas sí y a otras no. Es decir, que seamos, primero, diferentes al resto, y segundo, pues que tengamos mucho más capacidad de resistir a las inclemencias del tiempo o a posibles problemas, ¿no? Voy a ir acelerando un poco porque veo que el tiempo está ya mirando. Bueno, como decía entonces, eso nos va a permitir entonces un mejor aprovechamiento de la finca. Fijaros qué peculiaridad tan simple. La arbequina es una variedad muy temprana, y es temprana porque florece la primera. Hay otra variedad como es la arbosana, que es posible que los que de vosotros se dediquen al tema de la agricultura hayan oído, que se caracteriza porque es muy productiva, pero es que es muy tardía. Ha habido años en que, por ejemplo, en la zona de Sevilla, en mayo, en plena floración, ha habido un golpe de calor brutal. Eso ha hecho que haya habido muchísimo aborto floral en arbequina. Sin embargo, arbosana aún no había abierto flor y escapó. Aquellos agricultores que tenían mitad y mitad, pues bueno, pues la mitad de la finca se salvó y la otra mitad, bueno, pues tuvo el problema, ¿no? Es decir, es muy importante cuando trabajamos con una empresa al aire libre como es la agricultura, pues intentar de minimizar riesgo, ¿no? Ahí tienen la cantidad de variedades con las que trabajamos y la cantidad de sabores de aceite con los que trabajamos hoy en día. Claro, como empezaba mi charla, el olivar en seto en secano. En secano, pero ni una gota de agua, ni una gota de agua. Es verdad que cuando
se pone una plantita, se realiza una plantación, como se ha hecho toda la vida, pues bueno, por lo menos el primer verano hay que ayudarle, ¿no? Una planta que tiene que empezar a defenderse. Pero a partir del primer verano se acabó el agua que tenga de la lluvia y se acabó. Por supuesto, en el secano nos vamos a marcos aún más amplios, marcos de 6 metros, marcos de 7 metros de calle. Pero bueno, tienen este aspecto tan fantástico después de la poda. Como veis, los restos de poda que empiezan a incorporar. El manejo del suelo. Les pongo ahí una foto que a veces, bueno, pues la agricultura moderna está tendiendo hacia el no laboreo. Bueno, siempre no laboreo no tiene por qué ser, ¿no? Hay fincas en Córdoba donde se sigue haciendo este tipo de prácticas y no tienen por qué ser tan negativas, ¿no? Son suelos muy complicados, suelos muy arcillosos, donde si no hacemos eso y permitimos una ideación de las raíces, pues a veces pueden morir las plantas. Pero, por supuesto, también cubierta vegetal. Es que en secano también cubierta vegetal, sí, sí, sí. Nosotros eliminamos segando la cubierta vegetal en su momento adecuado, que suele ser normalmente por esta fecha, para que no compitan con la planta cuando empieza a arrancar. El olivo empieza a arrancar ahora y perfectamente. La ventaja que tenemos con el secano es que, claro, la aceituna está más deshidratada, el rendimiento graso es mayor. Pero es que además hemos comprobado que los aceites son mejores. ¿Por qué? Porque aumentamos el contenido en polifenoles, aumentamos el contenido en aquellas sustancias volátiles que le dan los aromas y los sabores al aceite, ¿no? Y bueno, es importante los números, ¿no? Yo creo que no vais a atiborrarlos de cifras, pero sí que os voy a dar unas pequeñas pinceladas para que veáis cuánto cuesta este tipo de explotaciones, cuánto cuestan, cómo producen y qué rentabilidad pueden dar. En cifras pequeñas, un secano, los gastos de implantación, los gastos por hectárea, los gastos por hectárea de mantenimiento de una explotación de este tipo suelen estar entre los 900 y 1.000 euros por hectárea. Las producciones, pues bueno, yo os he puesto casos de 1.200 y hasta 1.300 kilos de aceite, pero bueno, podemos hablar de una media de 1.000 kilos de aceite, con un precio de venta medio pues de 3 euros. Y pongo 3 euros con conocimiento de causa. Esa cifra viene de sacar la media de los últimos 12 años de Pulred. La media a diciembre, a 31 de diciembre cada año. ¿Por qué a 31 de diciembre? Porque nuestro objetivo tiene que ser cada año producir el aceite y venderlos antes del 31 de diciembre. Cada año más los mejores precios de aceite se alcanzan siempre. Lógicamente el pico se produce al comienzo de la campaña, están todos los compradores deseando que llegue ese primer aceite y a partir del 1 de enero, a partir de pasar las fiestas de Navidad, comienza a caer. Empiezan a producir, a entrar los productores de Jaén, de Córdoba, entra masivamente el aceite y el precio cae en picado. Esa es la gran ventaja que tiene el olivarero onubense. Conseguimos producir con muchísima facilidad antes del 31 de diciembre y poner todo el aceite antes del 31 de diciembre. Eso tenemos que aprovecharlo. En el caso de un olivar en seto en regadío, pues los gastos de mantenimiento de un olivar de este tipo pues suelen estar en torno a los 1.700 euros y bueno, produciendo una producción media de unos 1.600 kilos y un precio medio de venta de 3 euros. Bueno, pues estamos hablando que oscilamos, los beneficios de un olivar en seto en secano están en torno a los 1.000, 1.500 euros. Triplica o cuadruplica cualquier olivar, cualquier cultivo en secano. Y en el seto en riego, pues estamos hablando de entre 2.000 y 4.000 euros de beneficio por hectárea en función del precio del aceite. Bueno, yo con esto termino mi charla. Sí que es verdad que no sé si hay interés también en... Nosotros fuimos a más, ¿no?, con el tema del olivar en seto y dijimos que... ¿Por qué no el olivar de la aceituna de mesa? Tampoco la ha probado nadie. Y si me permitís, si tengo un poco de tiempo, José María, no sé si tengo tiempo. ¿Tengo tiempo? 5 minutos. Vale, pues en 5 minutos os voy a poner una pequeña presentación que realicé para olivicultores de la zona de Sevilla. El olivar de verdeo, el olivar de mesa, realmente, aparte de los problemas que nos ha generado el señor Trump, pues bueno, tiene un problema terrible, ¿no?, que es el de la recolección manual y que, bueno, la falta de mano de obra cualificada. El olivicultor tradicional de aceituna de mesa está prácticamente en la ruina, ¿no?
se están arrancando cientos de hectáreas, sobre todo en el Aljarafe sevillano, de manzanilla sevillana, de Gordal, porque realmente pues no cubren ni costes, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en el año 2007, en julio de 2007, pues iniciamos un proyecto con el grupo Soscuétara. En aquellos entonces, pues bueno, pues quiso apostar también por olivar en seto, y yo personalmente tuve la suerte de estar al frente de la dirección técnica de ese proyecto. Bueno, pues tuve en mis manos pues en torno a 4.000 hectáreas de tierra para plantar de olivar, y claro, pues fincas de 200 y 300 hectáreas tenía la posibilidad tuvimos la posibilidad de ensayar otras cosas, ¿no? Bueno, pues se nos ocurrió el probar este ensayo, que son 2 hectáreas que se realizaron, una de manzanilla sevillana y otra de manzanilla cacereña, en el año 2007. Bueno, pues ese ensayo, con el paso de los años, nos ha dado cifras muy interesantes. Pues ahí pongo un poco las cifras de producción de los últimos años, de 2010, perdón, a 2016. Bueno, y muestra pues que, claro, pues que la variedad realmente produce. Ya de momento vemos que produce y produce muy bien, ¿no? Pongo ahí, estamos hablando que la manzanilla cacereña está en 12.500 kilos de media por hectárea y la sevillana en 8.700, ¿no? Pero es que además los calibres que estábamos obteniendo son calibres buenos. Ahí os pongo varios ejemplos del año 2012, 2013, 2014. Estamos hablando de calibres interesantes. Pero claro, vamos a ver qué ocurre cuando le metemos la máquina, ¿no? Empezamos a hacer cosecha. Lo primero que descubrimos es que la cosecha es bastante sencilla. La aceituna tiene mayor calibre que las que normalmente utilizamos para aceite, se desprende mejor y la velocidad de recolección es aún más rápida. Vamos ajustando máquinas y demás, y en colaboración con la Universidad de Sevilla, pues comenzamos a estudiar a fondo el sistema. Hicimos cosechas en el año 2012, el año 2013, y nos empiezan a dar datos muy interesantes. Datos como que, por ejemplo, pues que el molestado, la palabra que normalmente se utiliza en el mundo de la aceituna de mesa, que es el molestado, ¿no? Es decir, que el golpeteo que tiene la aceituna, pues prácticamente es el 100%. Pero sí que vemos que ese molestado es muy superficial, muy a nivel de piel, ¿no? Cuando las aceitunas entran en la fermentadora, en el fermentador, y se cuecen, pues pasado el periodo de fermentación, prácticamente recuperaban el 90%, en el caso de una era el 97,3 y en otra el 98,7. El porcentaje de partidas era pequeñísimo. Ahí os pongo una foto para que vean la diferencia. Es inapreciable, en la imagen es inapreciable, del bote de las cosechadas a mano de las cosechadas mecánicamente. Aparte de ese ensayo, pues fuimos haciendo más ensayos, ¿no? Aparte de ese de 2007, de 2008, pues en 2011 hemos ido haciendo diferentes ensayos, tanto en Sevilla como en Málaga, porque hay que seguir probando. Tímidamente la industria está comenzando ya a trabajar. Los grandes productores de mesa, pues todos tienen ya ensayos o algunas plantaciones comerciales. Se está trabajando muchísimo ahora ya con las máquinas cosechadoras, mejorando el tema del golpeteo, el tema de... Sobre todo, lo más importante en este caso es, nuevamente, que desde que cosechamos la aceituna hasta que esa aceituna llega a la fábrica, a la fermentadora, pues pasen, si pueden ser minutos, pero bueno, a ser posible menos de 5 o 6 horas, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, vemos que el resultado es fantástico. Es algo que todavía, aunque llevamos ya, como veis, 11 años trabajando, sigue siendo todavía un reto y sigue siendo, puede ser la gran revolución, ¿no?, para todo lo que es el olivar de mesa de Andalucía, concretamente, ¿no? Creo que puede ser muy interesante. Creo que además variedades como la que tenemos, como la verdial de Huévar, ¿no?, la variedad nuestra, puede ser muy interesante. También se utiliza muchísimo, como sabéis aquí, también para mesa. Puede ser muy interesante porque es una aceituna muy resistente al golpeteo. Y bueno, nosotros estamos trabajando también con ella y viendo qué tal funciona con el seto. Y se esperan cosas muy prometedoras. Yo lo que quiero con esto es que veáis que con el olivar del seto, después de 20 años, se puede hacer de todo. O sea, podemos trabajar con la variedad que queramos, podemos hacer aceite, podemos hacer mesa, podemos hacer regadío, podemos hacer secano, podemos hacer ecológico, podemos tener una alternativa a todas esas miles de hectáreas que tenemos, no solamente en Huelva, sino en toda Andalucía, de secano, que son baldíos ahora mismo, que se dedican al trigo, al girasol,
que es algo yo creo que a lo que España no se debería de dedicar, ¿no? El trigo y el girasol están obsoletos ya, realmente España no está hecha para producir, somos un país con una agricultura mucho más floreciente que eso. No somos competitivos produciendo trigo o girasol, pero sí somos los mejores, y os lo digo así, os lo dice una persona que ha pasado por muchísimos países productores de aceite de oliva. Somos los mejores del mundo y con diferencia. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por aguantar el tostón que os he dado. Si tenéis alguna pregunta o queréis consultar algo o tenéis alguna duda, no sé si ahora, creo que ahora puede ser el momento, y si no, pues nada. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que esta sea la primera de muchas charlas y demás que os pueda dar aquí. Y bueno, como empresa y yo como en particular como técnico, estoy abierto, pues bueno, a cualquier cosa que necesitéis. Ya sabéis dónde estamos y abierto a cualquier cosa que necesitéis de nosotros. Muchísimas gracias.